Marta Rivera, doctora en Ciencias Biológicas, ingeniera agrónoma e investigadora en el Instituto de Floricultura del INTA. Las plantas se enferman y se enferman porque están expuestas al ambiente. Esencialmente las plantas se exponen a dos ambientes muy diferentes. Por un lado, el ambiente aéreo, donde desarrollan sus tallos, sus hojas y sus flores, y por otro lado el ambiente donde desarrollan las raíces. Y cada uno de ellos tiene sus particularidades físicas y químicas y también microbianas, y cuando hay algún desbalance o algún parámetro que no esté dentro de los parámetros óptimos para el desarrollo de las plantas, pueden ocurrir enfermedades de naturaleza no microbiana o aparecer patógenos que afectan a los diferentes órganos y los dañan. Sí. Las plantas manifiestan la enfermedad a través de los síntomas, que es el cambio de apariencia, el cambio de color, el cambio de turgencia en los órganos, y eso es lo que nos da indicio de que hay una enfermedad presente. Acompañando a los síntomas, en algunos casos aparecen los signos. Esto se da solamente cuando las plantas están afectadas por algunos patógenos y no por todos. Y eso es un dato más que tenemos a la hora de estudiar las enfermedades de las plantas, y eso lo podemos observar teniendo un poco de experiencia para hacerlo, ¿no? Entre los síntomas frecuentes que aparecen como característicos de las enfermedades de las plantas, nos encontramos con podredumbres, que es fácilmente reconocibles por cualquier persona. Son deterioros importantes de los órganos aéreos y también de los órganos subterráneos. También pueden aparecer manchas en cualquier órgano, pueden aparecer cancros, pueden aparecer pérdidas de turgencia, y muchos otros que, en la medida que uno va adquiriendo experiencia en el área, que es el área de la fitopatología, justamente el estudio de las enfermedades de las plantas, va aprendiendo a reconocerlos con más facilidad. Diagnosticar es recoger información para analizar algún tipo de problema. En el caso que nos ocupa, el problema es un problema de enfermedad de las plantas. O sea, tenemos que haber observado a través de un monitoreo propio o a través de alguna consulta un síntoma o un signo de enfermedad, que es cuando, si hay patógenos presentes, se manifiestan a través de alguna forma, por ejemplo un punto, un moho o algo por el estilo. Hay protocolos de trabajo, aunque parezca mentira, los protocolos que se siguen utilizando hoy día son protocolos desarrollados a fines del siglo XIX, por un personaje muy conocido en la historia médica, que fue Robert Koch, que estudió por un lado el bacilo de la tuberculosis, de hecho se llama el bacilo de Koch, y también hizo los primeros estudios de transmisibilidad de enfermedades infecciosas en humanos. Estos estudios sirvieron de base para estudios clínicos y epidemiológicos en medicina, y se utilizaron para el desarrollo de nuestra ciencia, que es una medicina de plantas, para el diagnóstico. Esencialmente lo que se hace es trabajar desde el campo al laboratorio, observando los síntomas, cultivando los organismos asociados a esa sintomatología, purificándolos y luego prosiguiendo los estudios, infectando plantas sanas para corroborar que lo que se aisló es un organismo patógeno. En la actualidad se trabaja esencialmente como se trabajaba hace un siglo, lo único que tenemos mucha más tecnología, sobre todo de la parte óptica, y también para la identificación de los microorganismos, pero se sigue trabajando de la misma manera en el campo o en el invernáculo, recogiendo muestras de plantas enfermas, se las lleva al laboratorio, allí se analizan todos los órganos de las plantas para detectar a ciencia cierta cuáles son los que realmente están enfermos. Se hace una desinfección superficial para eliminar organismos secundarios, y las muestras se cultivan. Eso es esencialmente el protocolo inicial. Si la enfermedad reviste interés, hasta ese punto, si es una consulta de un productor, ya se puede hacer un informe indicando que tal o cual microorganismo desarrolló asociado a la sintomatología, y en base a la experiencia del laboratorista, o sea, del fitopatólogo, con los datos que se obtuvieron del manejo de la enfermedad, de cómo se cultivaba esa planta, en qué condiciones, se hacen recomendaciones de manejo. Luego se puede seguir profundizando si es necesario, o sea, si la temática es interesante como para continuar y hacer un reporte de, por ejemplo, una nueva enfermedad aparecida en una especie, o aparecida en una zona, o aparecida en el país.
Como una derivación de los estudios de diagnóstico, después de determinar cuál es el problema microbiano que afecta a una planta, se puede continuar los estudios teniendo ya en una colección los microorganismos asociados. Se pueden continuar los estudios, por ejemplo, para estudiar la respuesta varietal, o sea, cuál variedad dentro de los genotipos disponibles de una especie vegetal es más o menos susceptible a una enfermedad, y esos son datos agronómicamente muy importantes. También, como derivados de los estudios de clínica en la parte agronómica, también se pueden realizar estudios de las poblaciones de los patógenos, que también son interesantes para saber cuál es el grado de variabilidad y de agresividad que tienen, inclusive de su rango de hospedantes. A continuación, mi colega, el ingeniero Nicolás Borrelli, les va a demostrar en la práctica cómo se realizan las tareas de diagnóstico de las enfermedades de las plantas. Soy Nicolás Borrelli, ingeniero agrónomo, actualmente trabajando en el Instituto de Floricultura con una beca doctoral cofinanciada INTA-CONICET en la temática referida a manejo sustentable de solanáceas ornamentales a partir de germoplasma nativo. El diagnóstico comienza con lo que serían los monitoreos a campo semanales que realizamos. Básicamente, como les comentó la doctora Rivera, lo que intentamos hacer es buscar síntomas en las plantas, ¿sí? Alteraciones en el crecimiento o diferencias vendría a ser en lo que sería el aspecto de la planta. Esto se logra a partir de los sucesivos monitoreos de entrenamiento visual, en donde nosotros semana a semana vamos afinando la vista, afinando el ojo para poder hacer estas detecciones de manera más rápida, más temprana, y básicamente poder tomar decisiones de manejo de los cultivos que nos permitan mejorar esa condición sanitaria. Por otro lado, los monitoreos también nos permiten poder, vendría a ser, elegir qué prácticas son las mejores para el momento en el que estamos realizando las detecciones de plagas, de enfermedades, y en tal sentido también evaluar, luego de haber tomado una práctica específica de manejo, evaluar la funcionalidad y la efectividad que tuvo tal práctica. Así que en el caso del marchitamiento que les estamos mostrando en este caso, tenemos alrededor de una incidencia entre un 10 y un 15%, que esto sería alrededor de 3-4 plantas de un total de un lote de 30 a 32 plantas. El diagnóstico comienza en el campo y sigue, vendría a ser el camino hacia el laboratorio. En tal sentido, lo primero que hacemos es registrar los síntomas de las plantas, vendría a ser de las enfermedades de las plantas, en planillas. Y lo que hacemos es intentar buscar más información asociada al manejo que tuvieron esas plantas a campo, como para registrar esa información y tener una base de datos más amplia para que sea complementaria del diagnóstico que nosotros podamos hacer en el laboratorio. Por otro lado, lo que hacemos también es realizar un registro fotográfico de lo que serían los síntomas, tanto de las partes aéreas de las plantas como de la parte radical, y con esto básicamente juntar información para unirla con los resultados que tengamos de los análisis que realizamos aquí en el laboratorio. Esta información también nos va a permitir realizar informes para luego dar información a los remitentes de lo que sería el diagnóstico. Bueno, entonces las plantas las traemos acá al laboratorio. Lo que hacemos es, dependiendo del tipo de síntoma, en este caso es una marchitez aérea, sí, que nosotros lo que tenemos en mente es que el problema vendría a ser, se ve reflejado en la parte aérea, pero tiene una base en la zona del cuello de la planta o de la zona radical. En tal sentido, lo que tendríamos que hacer es descalzar las plantas, lavar las raíces, secarlas y observar, tanto a ojo desnudo como bajo lupa, los síntomas que se presenten en esos órganos. Una vez que detectamos dónde están las lesiones, lo que hacemos es tomar porciones de esas zonas, de la zona de avance de la enfermedad, ¿sí? Para evitar lo que serían las contaminaciones con microorganismos y disminuir esa carga de microorganismos que pueden ser agentes degradadores, pero no los causales del problema. Bueno, el siguiente paso sería entonces tomar esos trozos de material vegetal radical, llevarlos a la cámara de flujo laminar y pasarlos por soluciones de distintos compuestos. Estos trozos de material vegetal se secarían luego en papel secante estéril y pasarían a sembrarse en placas de Petri con distintos medios de cultivo, en principio agar papa glucosa, que es el medio generalista. Bueno, de allí, de esa etapa, pasarían a incubación en estufa de cultivo, a temperatura constante,
y una vez que nosotros ya veamos que estén creciendo distintos microorganismos, lo que hacemos es una observación a ojo desnudo para poder detectar cuáles son los patógenos o los microorganismos que están creciendo en esas placas. Una vez que nosotros comenzamos a ver cuáles son los microorganismos, nosotros ya contamos con cierta información vendría a ser cuáles pueden llegar a ser los patógenos de suelo que puedan estar afectando a estas plantas. Lo que intentamos hacer es verificar cuáles son estos patógenos, intentar detectarlos y en tal sentido, bueno, los que crezcan más predominantemente son los que volveríamos a purificar, ¿sí? En tal sentido, trabajaríamos nuevamente en cámara de flujo laminar, haríamos repiques de esos microorganismos sospechosos de ser los agentes causales del problema a nuevas placas, y una vez que los tenemos ya creciendo en estado puro, vendría a ser, lo que hacemos es analizarlos microscópicamente y comenzamos a cruzar la información que nosotros vemos en microscopio con las características de las colonias y demás, con información que se encuentra en compendios de enfermedades de plantas o bibliografía en ciertos sitios web que nosotros creemos que son confiables, y bueno, generaríamos ya lo que sería la culminación del diagnóstico con esta información. En tal sentido, podríamos ya tener la causa del agente causal del problema y la información correspondiente para generar el informe para remitírselo al productor o al privado que nos venga a hacer la consulta. Con esto estaríamos entonces cumpliendo el primer y segundo postulado de Koch, y en tal sentido tendríamos asociado a una enfermedad, a una sintomatología, un agente causal, un patógeno, y este agente causal se puede aislar en cultivo puro. En el caso de que la relación planta-patógeno no se encuentre registrada en el país o en el mundo, lo que nosotros haríamos sería un poco más complejo ya, porque tendríamos que avanzar con el resto de los postulados de Koch, ¿sí? Esto refiere a tener plantas sanas de la misma variedad en la que se aisló el patógeno inicialmente, tomar estas plantas sanas vendría a ser e inocularlas con suspensiones de esporas de estos patógenos o con ciertas estructuras de estos patógenos, ya creciendo en estado puro del paso anterior, y básicamente lo que buscaríamos nosotros es que se vuelvan a expresar los mismos síntomas que pudimos encontrar a campo, ¿sí? Entonces le daríamos las condiciones a los patógenos para que colonicen los tejidos de las plantas, expresen los síntomas. Una vez que expresan los síntomas, lo que tendríamos que hacer es cumplir con el último postulado de Koch, que sería volver a reaislar estos patógenos de estos tejidos vegetales enfermos. Una vez que nosotros pudimos cultivar nuevamente a estos patógenos, o a este patógeno en particular, lo que deberíamos hacer es, por distintas técnicas clásicas o moleculares, identificar al agente causal en lo que sería género y especie, y básicamente una vez que tengamos los resultados tanto de los estudios de microscopía, basándonos en claves de ciertos autores ya vendría a ser conocedores del tema, bueno, y lo que tendríamos que hacer también sería realizar los análisis moleculares, en donde lo que haríamos sería tomar ciertas porciones del ADN de estos hongos y se amplificarían por distintas técnicas de laboratorio, y lo que lograríamos es tener las secuencias de ADN de estos patógenos que nos permitan comparar con la bibliografía mundial y básicamente cerrar lo que sería la nueva identificación del patógeno, ¿sí? Lo que terminaríamos haciendo sería un reporte en revista científica, básicamente tomando esta nueva relación planta-patógeno, informándola y mostrando vendría a ser toda la evidencia referida a los postulados de Koch que pudimos cumplir.